Digo, todo esto que dije ahora no es una digresión. Implica la fundamentación teórica de todo lo que estamos viendo en la parte práctica, es decir, todo lo que tiene que ver con la dixis, con los subjetivemas, con los apelativos, ¿sí? Y después, bueno, si pudiéramos ver modalidades o polifonía, también implicaría eso. Recuerden que la parte de modalidades está más allá de la parte práctica, que no sé si vamos a llegar, pero por lo menos está en el aparato formal de la enunciación, cuando habla de las grandes formas sintácticas, ¿sí? La interrogación, la aserción, la intimación, ¿sí? Eso importa, ¿sí? Y se puede sacar de ahí, de alguna manera, porque hay textos que están caracterizados por una mayor asertividad, otros por ser más interrogativos, otros por ser más intimativos, ¿no? Y eso se puede estudiar, se puede analizar. Pero bueno, no, veamos un poquito del texto y en todo caso después recuperamos algún otro repaso de la clase que viene de la parte teórica. A ver si puedo compartir. Ah, no, este es el otro, bueno. Ay. Este es muy bueno porque es el de una feminista sufragista norteamericana, pero no, vamos a volver al de Mempo, que es más aburrido, pero tiene más cosas. Bueno, no en el caso, me aparece siempre este. Pues tienen muchas pantallas chiquitas y no veo cuál es el texto. Ah, acá está. Bueno, más o menos se acordarán de que habíamos quedado por acá, ¿no? Que es ahora aparece, ahora aparece. Ahí está. Esta discusión implícita, digamos, de un solo lado, ¿no? Entre Mempo y Vargas Llosa, que le reprocha las opiniones políticas, ¿no? Es decir, es un gran escritor, pero sus opiniones políticas son un desastre. Y acá está, bueno, el pero, ¿no? Que es siempre muy interesante porque suele dividir en dos un texto, ¿no? Es muy típico de una estructura retórica en el cual, bueno, se dicen un montón de cosas y después se dice pero y se dice todo lo contrario, se pasa a decir todo lo contrario. Bueno, acá más o menos pasa eso. Hay dos figuras del enunciador, una es el enunciador admirador y otra es el enunciador todo lo contrario, es decir, no admirador, sino directamente alguien que detesta al otro. Y del otro lado también hay dos enunciatarios. Uno es el enunciatario escritor, extraordinario, y otro es el enunciatario político o opinador, digamos, desastroso. ¿Sí? Está bueno este texto porque permite ver las dos puntas. ¿Sí? Es decir, que el enunciador se divide en dos y que el enunciatario también se divide en dos. ¿Sí? Siendo un emisor solo, por supuesto, y siendo del otro lado un receptor, en principio, que debería ser solo, debería ser Vargas Llosa, en principio. ¿Sí? Pero hay dos enunciadores y dos enunciatarios. Entonces, bueno, cuando dice jamás retruque, implica, bueno, no sé, a ver, díganme ustedes qué hay ahí, ya que me habían pedido esto, tratar de analizarlo entre todos, a ver qué elementos ven a partir de acá, a partir de este pero, ¿no? Que les llame la atención, aunque sea más adelante o que sea mezclado, no importa, cualquiera, digamos, que les llame la atención. Hay algo que justamente les mencioné hace un rato, en la segunda línea, que también es una expresión medio rara la combinación. Profe, lo que dice haré ahora, ¿está Sí, diciendo? eso, exactamente. Claro, porque haré
justamente ahí está en futuro, es un verbo en futuro simple. Y ahora es el presente. Y ahora es presente. En realidad lo que quiere decir es, no lo haré a partir de ahora. ¿Sí? Es decir, que en realidad ahí hay una posterioridad inmediata. ¿Sí? Hay una deixis, sí, por supuesto, pero indica una posterioridad, ¿sí? Inmediata, porque el ahora ya se pasa enseguida. El ahora se pasa. Es todo lo que tiene, lo que viene después, ¿no? Entonces, en realidad lo que predomina acá es haré, el verbo haré, como futuro simple, ¿sí? ¿Y qué más? A ver, otra cosa que les pueda llamar algún subjetivema. Jamás retruqué, ¿no sería un subjetivema? ¿Por qué? A ver. Y porque él está dando por sentado que jamás retrucó. Es una idea de sí mismo, es subjetivo. No, pero no es en realidad y no se le puede decir que no. No se le podría probar que no, digamos, porque no hay de dónde agarrarse. Al contrario, él dio pruebas de que siempre estuvo a favor, ¿sí? Ni que nunca retrucó ni nunca atacó, no es eso subjetivo. Hay que tener mucho cuidado, porque justamente el problema es que en realidad todo el texto es subjetivo, ¿sí? Todo el texto es subjetivo. Lo que estamos buscando son subjetivemas, es otra cosa completamente distinta, ¿sí? Son palabras concretas, palabras puntuales, ¿sí? Porque si no, todo es subjetivo, aunque también, opiniones también, ni mucho menos también, todo es subjetivo. Cada enunciado y todo el texto en sí mismo considerado como un enunciado, como varios enunciados, todo es subjetivo, ¿sí? Pero eso no sirve para analizar, porque es lo mismo que decir nada. Si todo es subjetivo, ¿qué más puedo decir? Nada más, ¿sí? Lo que tengo que analizar e identificar son palabras concretas, puntuales, ¿sí? Y ahí, en ese caso, podría llegar Profe, a ser, puede ser en Nebro, la palabra, el verbo Nebro en Madrid, que sea algo que. sí, bueno, a eso iba, retruqué, por ejemplo, y enhebró, serían verbos utilizados como metáforas, digamos, ¿no? De alguna manera, y eso tiende, sí, a ser subjetivema. Retrucar es, obviamente, como cantar retruco, digamos, ¿no? Es oponerse, de alguna manera, por ahí metafóricamente. Más enhebró, en ese caso sí, enhebró parecería decir que es algo deshilachado, porque para enhebrar hay que coser, digamos, ¿no? Porque uno diría, si usted tuvo una entrevista, usted, bueno, tuvo o dio una entrevista, compartió una entrevista, etcétera, pero dice enhebró. Bueno, puede ser, pero habría que explicarlo de alguna manera para decir que es un subjetivema. Si no lo saben explicar o no lo pueden explicar, mejor no lo digan. Pero no digan por qué es subjetivo, porque es obvio que es subjetivo todo. Y si dicen que una palabra es un subjetivema porque es subjetivo, es obviamente una redundancia muy grande, porque obviamente Y subjetividad. enhebrar, la palabra enhebrar no es que, en realidad no es que enhebró realmente, es una manera de decir que Bueno, enhebró es una manera de por decir, eso. claro, es una manera de decir, pero es una manera de decir que como que niega otras posibilidades, que es, eso normal es que sería dar una entrevista o que eh, tuvo entrevista, etcétera. Eso podría ser. Pero de todas maneras, en todo este párrafo, hay sí, por supuesto, para no meterse en ese tipo de complicaciones, porque les va a costar un poquito justificarlas, hay algunos subjetivos más muy evidentes acá, que sí expresan, por supuesto, la posición y la emocionalidad, el punto de vista del enunciador, claramente.
por lo menos dos, que son, digamos, lo más fuerte y lo que no podría no ser subjetivo, de ninguna manera. Tres podría agregar, bueno, podría agregar tres palabras, también muy evidente, ¿no? Habría cuatro también, veo ahí otro verbo, pero bueno. Pero hay una muy La parte clara. que dice aceptar, este párrafo acá dice usted aceptar y celebrar tanta mentira no literaria. Esta partecita. Cuál sería el subjetivema? Eh, Tanta celebrar mentira. tanta mentira. Celebrar tanta mentira. Palabras sueltas. Primero palabras. No pongan todo el enunciado como subjetivo, porque ya sabemos que todo es subjetivo, ¿sí? Al verlo usted aceptar y celebrar tanta mentira no literaria, supe que tu silencio era demasiado. Todo eso es subjetivo, ¿sí? Pero aunque jamás retrujera su opinión y mucho menos lo toqué a usted y tampoco lo haré ahora, es subjetivo todo. Al verlo a usted, Demasiado, Perdón, se me cruzaron Luis y Carolina. demasiado, Bueno, demasiado, como una cantidad, sí. Pero volvamos a y lo que al estaba verlo, diciendo, creo que Vanina. A ver, perdón, La, a ver, usted acepta y celebrar. No literaria. pero Vanina, si yo te digo, estás mintiendo, ¿vos qué me contestarías? ¿Vas a decir sí? ¿Estoy Que mintiendo? no, que Y no. obvio. Sí, entonces, ¿cuál es la palabra clave ahí? mentira. No, Mentira. Mentira. Esa es la palabra clave. Atribuirle al otro que está mintiendo. ¿Sí? Esa es la palabra clave ahí. Mentira. Tanta, por supuesto, también, bueno, como demasiado, sí, sin duda. Pero no es tan importante, no importa tanta mentira. La cuestión es mentira, le está diciendo al otro que está mintiendo. Estuvo, va, en realidad, ¿no? En la entrevista, ¿sí? Eso es lo más importante. Después, por supuesto, como yo decía antes, en los verbos, bueno, celebrar, ¿no? También, ¿sí? Porque ahí en este caso lo que está indicando es, no es mentira en realidad de Vargas Llosa, sino mentira de Macri, porque bueno, no estamos yendo por orden, ¿no? La entrevista fue con el presidente de mi país. ¿Eso qué es? El presidente de mi país. Esta expresión, el presidente de mi país, ¿qué vendría a ser? Un apelativo. Es un apelativo, exactamente. Ahí no hay nada subjetivo, porque obviamente, bueno, antes dijo, está hablando con Macri, se refiere a Macri, bueno, es Macri, el presidente de mi país en ese momento, ¿no? En el 2017, el presidente de mi país. Ahí no hay ningún subjetivema, ¿sí? Lo que hay, por supuesto, sí es, en este caso, este, un adjetivo posesivo de primera persona, pero eso es déicsit personal, ¿sí? El presidente de mi país está en tercera persona, no es deíctico, pero sí es una referencia personal. Bueno, lo que está haciendo acá, supuestamente lo que hizo Vargas Llosa, es celebrar tanta mentira, bueno, no literaria, es porque justamente era lo que hablaba, lo que estaba diciendo Macri en esa entrevista. La mentira es del presidente, no de Vargas Llosa, pero Vargas Llosa la celebra, es decir, la festeja. Y ahí también festejar o celebrar, en general, podrían ser subjetivemas y en este caso lo es. Pero es clave acá el tema de la mentira, ¿sí? Porque esto es lo que está apuntando, ¿sí? Que el tipo se acopla a la mentira que está diciendo Macri en esa entrevista, en lugar de contradecirlo. Eso es lo que pretendería el enunciador, ¿sí? Por eso hay otra palabra antes, ¿sí? Mucho más importante, que indica la emoción que siente el enunciador cuando ve la entrevista.
Uno ve una entrevista, puede sentir un montón de cosas, puede sentir, no sé, felicidad, asombro, indiferencia, ¿no? Pero acá, ¿cómo la ve? ¿Estupor, profe? Claro, estupor, ahí está la otra palabra clave. Estupor, sorpresa, ¿no? Es una sorpresa fuerte. Estupor es una sorpresa fuerte porque te deja, además, como paralizado, ¿no? Y hasta indignado, ¿no? No es una sorpresa cualquiera, porque hay sorpresas buenas y sorpresas malas. El estupor, difícil que sea bueno. El estupor generalmente es malo. Cuando uno siente estupor es porque, digamos, no, esto no me lo esperaba, no lo tolero. Digamos, es una sorpresa abrumadora. ¿Cómo va a decir eso? ¿Cómo va a celebrar tanta mentira de lo que está diciendo el otro? ¿Sí? Porque, bueno, por lo que se deduce de acá, yo ni me acuerdo de esto, pero bueno, fue una entrevista, como dice ahí, en Madrid, ¿no? Que le hizo Vargas Llosa a Macri, y bueno, no sé si es esa famosa entrevista donde Macri dijo que la próxima vez lo iba a hacer más rápido, iba a hacer lo mismo pero más rápido, creo que es esa famosa entrevista, pero no me acuerdo, porque puede haber varias que la haya hecho, no sé, la verdad que no sé. Pero creo casi seguro es esa famosa entrevista donde Vargas Llosa le dice: ¿qué haría usted en su próxima presidencia? Y Macri le contesta: lo mismo, pero más rápido, ¿sí? Que es lo que pretende hacer ahora, digamos, ¿no? Más o menos, pero con la motosierra. Pero entonces, en esa entrevista, Vargas Llosa, bueno, aparentemente no le contesta nada. Le celebra lo que dice Macri y al enunciador eso lo pone en un estado de estupor, ¿sí? Lo pone en un estado de asombro negativo, de, repito, como dije antes, indignación. Porque recuerden que todo lo que venía diciendo antes, ¿no? Que en principio lo admira, ¿verdad? Yo, etcétera, etcétera, lo apoyó cuando no lo querían dejar hablar en la Feria del Libro, etcétera, etcétera. Se la aguantó eh, cuando elogió a Menem, ¿no? O cuando, digamos, en todo caso, no criticó a Menem, sino que critica al kirchnerismo, pero no a Menem, y después dice, bueno, hasta ahí llegué, esto no lo habíamos visto, creo, hasta ahí llegué, y después, cuando en 2015 hizo campaña electoral diciendo, bueno, y acá, entre comillas, si fuera argentino, votaría por Macri, creo que por ahí habíamos llegado a eso, ¿no? Y ahí dice, bueno, también me impuse silencio, a pesar de lo que me dolía mi país, ¿no? Dolor, ¿no? O lo que me dolía también da una imagen fuerte del enunciador, ¿sí? Es decir, el enunciador que se siente dolido en ese caso, y después ya cuando lo que estamos viendo ahora, lo que se siente ya es asombrado, más que dolor, ya se siente desbordado por la indignación, por el hecho de que el tipo celebre las mentiras que le está diciendo el presidente. Pero por supuesto son mentiras desde el punto de vista del enunciador. Supuestamente no desde el punto de vista de Vargas Llosa, desde el punto de vista del presidente que las está diciendo. Supuestamente, ¿qué sabemos? No sé, ¿sí? Es difícil contrastar una mentira, hay que ver, digamos, si se trata de datos o cuáles son las mentiras a las que se refiere concretamente el enunciador, pero no las dice. Dice que son tantas, son muchas mentiras, ¿no? Nada más que eso, pero no dice cuáles específicamente, pero de todas maneras, la forma en que está dicho, sí, indica ahí la palabra clave, es mentira. Y después, bueno, también otro silencio, digamos, como él venía diciendo que se había quedado callado y dolorido, ¿no? Callado y dolorido era la actitud que tenía hasta ese momento. A partir de acá, bueno, dice como, bueno, no, ya está, ya otro silencio es demasiado, ya se pasa de la raya. ¿Sí? Se pasa de la cantidad tolerable, por decir así. Demasiado significa eso en realidad, ¿no? Significa más de lo adecuado, ¿no? Y entonces ahí es cuando empieza a dar su opinión respecto del gobierno, ¿sí? Respecto del gobierno, y por lo tanto empieza de alguna manera a calificar directamente a lo que está apoyando Vargas Llosa, el denunciatario. Si el enunciatario, no solo en esa entrevista, sino en general, estaría apoyando este gobierno, donde, bueno, acá en este caso,
el gobierno que encabeza el señor Macri, ¿no? Dice, es un gobierno de estafadores, ¿no? Bueno, ahí otra vez lo mismo, tenemos ya, empieza a calificar al gobierno de ese momento con una serie de palabras claves también. Estafadores, que por supuesto funciona como subjetivema, ¿no? Traicionar lo mismo, ¿no? Bueno, a ver, sigan ustedes. Algo que les llame la atención. Bueno, en el otro A párrafo, digamos, a traicionar. claro, sí, tradicional sí, ya está ahí marcado, tradicional también. Tradicional es, Fascinerosos, malvados, insensibles. claro, claro, bueno, acá Malvados, sigue lo mismo, insensibles. claro, acá sigue lo mismo como estafadores, digamos, siempre el mismo campo semántico, digamos, ¿no? Ahí a mí salió la pisita, así que puedo marcar mejor, ¿sí? Escondidos. Bueno, podría ser escondidos, por el matiz que tiene, digamos, en lugar de decir guardados, simplemente decir escondidos, por el matiz de ocultamiento que tiene, ¿no? Igual recuerden que tienen que explicarlo, ¿sí? Ustedes tienen que hago su subjetividad, tienen que decir por qué, ¿sí? No vale decir, sí, es un subjetivema. Ah, sí, bárbaro, pero bueno, no, tienen que explicarlo. Y en el caso de escondidos, ¿cómo deberíamos explicarlo, por ejemplo? Ah, no sé, yo no lo dije. Yo no lo dije. La persona que lo dijo debería explicarlo. No, bueno, sí, pero yo aclaré que es un matiz respecto de guardados. Qué sé yo. Escondidos significa ocultados a la vista de los demás, y eso sugiere algo ilícito, digamos, algo ilegal, algo que no debe ser sabido, etc. ¿Sí? No es lo mismo esconderse que ponerse en un lugar. Yo me pongo en un lugar, me pongo en un lugar. Si me escondo, porque no quiero que me vean. Si, lo mismo con una cosa. Si guardo plata, la guardo. Si la escondo, es porque no quiero que sepan que está. Entonces, bueno, ahí hay un matiz importante, diría yo, ¿no? En el párrafo siguiente, corruptos. Sí, eso continúa un poco la línea esta de estafadores, fascinerosos, malvados, corruptos. De alguna manera indican más o menos en el mismo campo semántico, aunque fíjese que es interesante que en este caso habla de 5 gobernantes, ¿no? Y acá en este caso habla de 4 décadas, ¿no? O sea, 4 décadas son 40 años bajo todos los gobiernos, donde acá todos implicaría también un subjetivema, ¿no? Todos los gobiernos han venido fugando, bueno, alrededor de 350.000 millones de dólares que tiene escondidos en cuadros fiscales. La palabra fugar, que justamente hoy está de moda en el día de hoy, más que nada por el tema, justamente va desde ayer, ¿no? Que salió el tema de que el propio FMI va a investigar la deuda que ellos mismos otorgaron, ¿no? No debería ser demasiado difícil investigarlo, porque ellos mismos la dieron. Pero bueno, salieron algunos economistas, incluso liberales, a decir que efectivamente se fugaron, ¿no? La deuda se fugó. Pero fugarse, bueno, claro, no es un tecnicismo, ¿no? No deja de ser una metáfora. Fugarse. Que la plata se fugue es una especie de, sin duda, de verbo usado de manera metafórica, ¿no? Fugarse significa en realidad salir, acá dice salir del país, fugarse del país, ¿no? Fugarse en realidad es salir del circuito legal.
Eso significa fugar plata, sacarla del circuito legal, no necesariamente del país. Acá dice del país, pero cuando se fuga plata puede ser también que se guarde acá, se guarde en una bóveda, en una caja fuerte o en abajo del colchón. Eso es fugar también si no se declara. Pero bueno, es una metáfora que se usa mucho en lenguaje periodístico, en realidad. Para algunos economistas, digamos, ¿no? Técnicamente hablando, no existe tal cosa, no existe fuga, no existe el concepto de fuga de la plata. La plata no se va sola, no tiene patitas para irse, ¿sí? Sí, en ese sentido podría ser también un subjetivema. Que es linda, es interesante acá la palabra paraíso, ¿no? Que no le pone comillas, pero indica que llaman paraísos, que también, por supuesto, es una metáfora, ¿no? Ya sabemos lo que es el paraíso. Un ¿No? paraíso fiscal. Claro, el paraíso fiscal, claro, claro, pero digo, en la realidad, ¿no? Supuestamente, si existiera el paraíso o el infierno, es donde nos vamos después de que entregamos el equipo, ¿no? Eso sería, bueno, los buenos iríamos al paraíso y los malos iríamos al infierno, que en principio, así a primera vista, parece más divertido, pero bueno, vamos a ver. Ya lo veremos. Pero sí, por supuesto, es como una metáfora que él mismo está indicando que llaman paraíso, ¿no? Tendría que haber usado comillas acá. No lo usa acá, en blanqueo. Ahí en blanqueo usa comillas, ¿no? Que también sería, en ese caso, un subjetivema indicado incluso con las comillas que, repito, acá tendría que haberlas usado también, paraíso. Porque no es que él lo Y llame paraíso, familia, ¿no? Los otros lo familia lo llaman. puso entre comillas. ¿Cómo? Familia. Ah, familia. Ya Ah, lo bueno, puso. para acá este es muy lindo, este es muy simpático. Muy simpático, familia, porque acá, bueno, pero acá, bueno, es muy difícil analizar. En este caso, qué es lo que tiene acá de intención del autor, ¿no? No les exigiría eso, pero eh, no sé, ya que la marcaste, ¿qué te sugiere? No, porque está entre comillas y que todos los grupos inversores son familiares de él, da a entender. Bueno, pero ¿en qué idioma está? ¿Cómo en qué idioma está? Claro, familia. No, familia, familiar, eso es en español, pero en No, inglés de que no está en español. Es siciliano, ¿no? es De la siciliano, mafia. claro, Bueno, en italiano en general. Está en italiano, está en italiano. italiano, Está en italiano, claro. pero al poner familia en italiano, lo que está sugiriendo, obviamente, es la mafia, ¿sí? Por eso pone familia, ¿sí? Porque sí, efectivamente, son de origen italiano, calabrés, no siciliano, sino calabrés, y sí, entonces, que ni siquiera se dice así en calabrés, que es familia, pero no importa, está en italiano, y eso sugiere, al usar el italiano, que pertenecen a una mafia, ¿sí? Eso es, bueno, un análisis que se puede hacer. Berbisky, por eso Berbisky usa el nombre en italiano, el nombre original, digamos, y pone Maurizio con Z, Macri con acento grave en la I, que es el verdadero apellido, porque es el apellido calabrés. Y el abuelo, bueno, el abuelo era un capo mafia importante en Calabria, este, y entonces, bueno, lo escribe así siempre para sugerir justamente ese origen. Pero acá no se atreve a tanto, Mempo, y le pone familia en italiano, pero obviamente en italiano es como decir la familia Corleone, digamos, ¿sí? Ese es el tema, el ponerlo italiano connota una pertenencia a la mafia que se supone que es italiana. En realidad hay mafias de todo tipo, no hay solamente mafia italiana, pero acá sí, digamos, pero hay mafia irlandesa, que sé yo, bueno, habrán visto muchas películas. Con mafias de distintos lugares, digamos, siempre hay una mafia en algún lugar, pero la italiana, qué sé yo, bueno, la más famosa por el cine, pero no es la única, no es la única que hay. Hay mafias en todos lados. A ver, algún otro. Sigamos pensando en este párrafo, que todavía hay muchos.
¿no? Que indican la actitud del enunciador, la emocionalidad o la proyección psicológica. Es impactante. Eso está, eso es importantísimo, ¿sí? Porque fíjense también que, bueno, esto no es difícil entenderlo y tampoco tenemos todas las herramientas, pero no dice me impacta, sino dice es impactante, como si fuera algo objetivo, ¿sí? Si dijera me Más, impacta, sería más más evidente. abajo dice me impacta. Más abajo en el segundo párrafo, Acá, el que perfecto, le sigue, bárbaro. ahí dice. A mí también me impacta, se relaciona exactamente con esto, con impactante. Perfecto. Pero hay que reconocer que es lo mismo. Es decir, al decir impactante, es lo mismo que decir me impacta. A eso voy cuando hablamos de subjetivemas. ¿Sí? Por más que yo diga tal cosa es impactante, en realidad estoy diciendo tal cosa me impacta a mí, aunque diga que es impactante. ¿Por qué va a ser impactante para los demás? Yo veo una película y digo, uy, esa película es impactante. No, esa película me impactó a mí, ¿sí? Por eso es reconocer el subjetivema, el impactante. Porque es lo mismo que decir me impactó a mí. Por ahí el que estaba sentado al lado mío ni se mosqueó, no le impactó nada, no le importó, no le gustó, se durmió, se rió, qué sé yo, ¿sí? Pero ahí voy, digamos, ahí está la diferencia en que uno quiere, en algún caso, ponerlo de manera que suene objetivo, ¿no? Es decir, es impactante en tercera persona, pero en realidad es lo mismo que decir me impacta, o es lo mismo que decir es impactante para mí, ¿sí? Pero se sobreentiende que es así, se sobreentiende que es así. Ese es el análisis que ustedes tienen que hacer y ver que hay palabras claves que remiten a la figura del enunciador, a la subjetividad del enunciador, aunque a veces la quisiera ocultar y ponerla de manera objetiva, ¿sí? Lo mismo en escándalos, acá también, ¿sí? Escándalo lo mismo, porque bueno, obviamente escándalo es algo, es un hecho que tiene determinadas características que él dice, bueno, lo ocultan los grandes diarios, todo lo que quiera, está perfecto. Uno puede estar de acuerdo con el enunciador, pero siempre va a ser la coincidencia entre dos subjetividades, ¿sí? Porque justamente los diarios lo ocultan desde otra subjetividad, ¿sí? Lo mismo que la mentira, cuando decíamos antes, tal cosa es mentira. Bueno, para el otro no es mentira, ¿sí? Para otro, cualquiera, no es mentira, es verdad, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo determinar? Recuerden, cuando hablamos de subjetividad, los ejemplos básicos eran eso, ¿no? Bueno, malo, feo, lindo, verdad, mentira, verdadero, falso, ¿sí? Porque no es lógica, no estamos en terreno de la lógica y no estamos en un terreno de ciencia, digamos, donde se puede determinar lo verdadero o falso mediante un experimento, después de una hipótesis, etcétera, etcétera. Evidentemente ahí se puede determinar lo verdadero o falso de una teoría, de una hipótesis más o menos comprobable, etcétera. Sino que estamos hablando de un terreno social, cotidiano, en este caso político también, ¿no? Por supuesto, político, ideológico, aunque en realidad empezamos con el tema literario, ¿no? Estético, ¿no? Porque también él, cuando él lo elogia a Vargas Llosa como escritor, que dice que es un gran narrador, etcétera, etcétera, y bueno, uno podría decir, no, a mí la verdad no me gusta Vargas Llosa, qué sé yo, me parece más aburrido que chupar un clavo, y bueno, qué sé yo, es la opinión de él y es mi opinión, nada más, son subjetivemas, ¿sí? Yo digo, Vargas Llosa es un plomo, Profe, ¿sí? favoritismo también puede ser. Lo vi Favoritismo. recién, pero ahora no lo encuentro. Acá. Está después de Macri y son públicas sus Sí, sí, sí. condonaciones, que puede ser también, me parece, Perfecto, perfecto. de deuda Favoritismo. Sí, y sí, sí. favoritismo. Sí, perfecto, perfecto. No, no hay problema. Se puede incluir. Más allá de que por ahí podría probarse, etcétera.
Es distinto que condonaciones de deuda, porque, bueno, efectivamente las condonaciones de deuda quedan registradas, digamos, por decirlo así. Es la liberación, ¿no? La liberación de la deuda del acreedor al Como no, deudor. no, pero por eso decía, no, la condonación de deuda, digamos que es objetiva porque se hace incluso mediante un documento, etc., ¿no? Significa perdonar una Yo deuda. decía condonaciones solas, de la palabra sola. No, está bien, De está bien. deuda Si lo fuera, leí, fuera pero así, me si fuera parece que así, no, era no, solo la está palabra. bien, pero no, yo digo que no, porque efectivamente condonación es perdonar una deuda, y bueno, podríamos ponerlo como subjetivema, no digo que no, pero bueno, tendríamos que explicar una serie de cuestiones de por qué, y es más complicado acá en este caso, ¿no? Evidentemente, ¿sí? Pero favoritismo creo que sí está mucho más cargado de subjetividad porque al haber favoritismos implica, sí, por supuesto, una transgresión que aparte no queda consignada en ningún lugar. La condonación de deudas, el perdón de una deuda, se hace mediante un documento o un DNI, bueno, lo que sea. Favoritismo está más cargado de subjetividad porque es justamente considerar favorito a alguien, que en este caso sería el cuñado, y eso, bueno, favoritismo es típico, qué sé yo, de los monarcas, de los dictadores, etcétera, tener favoritos, digamos, o sea, favorecer a alguien de manera supuestamente ilegal, porque en realidad un gobernante no puede favorecer a alguien de manera legal. En cambio, una condonación sí es legal en principio. Pero no importa, igual podemos dejarlo como subjetivema. Ignora. Bueno, ignora podría ser subjetivema también, sí, podría ser. Perversos vínculos, perversos. Perverso, sí, también. Y antes que ese procesado también, ¿no? Pero lo que pasa es que en este caso procesados tienen que estar, digamos, ¿no? O sea, o estás procesado o no estás procesado. No hay ahí subjetividad, porque estás procesado por un juez, digamos. El proceso es un proceso objetivo, ¿sí? Por ahí, en todo caso, sería más el subjetivema, ¿sí? O más de 50, como expresión así, como un conjunto, porque claro, es demasiado lábil, ¿no? Demasiado indefinida, pero procesado no, porque bueno, o estás procesado o no estás procesado, no, no hay subjetividad ahí en ese caso. Íntimo amigo o íntimo Sí, ahí solo. íntimo, íntimo total, sí, sí, por supuesto, perfecto, sí. Especie de, Bueno, bueno, puede ser, también, pues también. Están viendo solamente los subjetivemas, no se olviden de ver toda la parte temporal, en algunos casos espacial, y sobre todo también la parte personal, ¿no? La parte personal, porque acá, bueno, tienen a mí, tienen un montón de elementos que aparecen como primera Ustedes lo persona, que saber. ¿no? También que lo vimos la clase pasada, pero no, no se pierdan la parte personal, ¿no? Sí. Porque está lleno de pronombres, está lleno de verbos. Aquí en el Perú, ¿Cómo? Aquí, aquí en el Perú, Aquí, bueno, a ¿y eso ver, qué sería? Argentina. No, pero ¿qué sería como categoría? Se está por cortar igual, ¿eh? No, no vamos a poder despedir, me parece. Deisis temporal, no, espacial absoluta. ¿Era esa? Aquí, no, no, aquí Yo no, no, me, no puede ser de Ixis absoluta, no, no puede ser, es contradictorio eso. Aquí es una referencia está bien. espacial deíctica. Y Perú, o el Perú,